recetas, arte, invitados y siempre con buena música. Entre nos. Los martes, desde las 8 de la noche, acompáñenos bajo la conducción de Roxana Araujo. Entre nos, por Pangía FM, la radio del futuro que se escucha hoy. Hace 300 millones de años, todos los continentes actuales estaban unidos. Las Américas, Asia, Europa, África y Oceanía eran uno solo y lo llamaban Pangea. Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos PangeaFM.com. Aquí estamos haciendo radio. La vida, definitivamente hay que disfrutarla. Bienvenidos a Viva la Vida, un programa muy positivo, orientado a brindar información, educar y empoderar a la comunidad de pacientes crónicos y sus cuidadores. Y ahora con ustedes, sus amigas, las pacientes expertas, María Margarita Gamboa y Midalia Denis. ¡Viva la vida! Por Pangea FM. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Viva la Vida. Estamos conectados por Pangea FM, la radio del futuro que se escucha hoy, bajo la producción o dirigida por Edgar Paredes y la producción de Randy Wolf. Nuestro programa de hoy llega a ustedes gracias a la Fundación Respirar es Vivir, la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, HPDP y Life Alliance Organ Recovery de la Universidad de Miami. Por favor, recuérdenle a todos sus amigos que para escucharnos lo pueden hacer a través de la aplicación de Pangea, bajándolo a sus teléfonos celulares, y también nos pueden escuchar por la página web www.pangeafm.com, el canal de YouTube de Pangea, Periscope y Tuning. De nuevo, María Margarita hoy está ausente. Ella está en Cleveland, se está haciendo algunos exámenes, como no sé si muchos de ustedes ya deben de saber. María Margarita está pasando por un proceso un poco complicado y está en proceso de exámenes para alivianar su salud. Así que, pues bueno, la esperamos pronto. María Margarita, te queremos y te extrañamos muchísimo. Los controles hoy están bajo las manos preciosas de Roxana Araujo. La verdad, Roxana, 1.000.000 de gracias por ayudarme en este proceso. Como es acostumbrado, comenzamos el programa con algunas noticias y novedades. Quiero comentarles que la Organización Mundial de la Salud celebró la decisión de la organización, la Agencia Europea de Medicamentos, que se llama EMA. Se llama la Agencia Europea de Medicamentos, pero las siglas son EMA, por dar autorización a la primera vacuna contra el ébola. En su discurso, el director general de la OMS, el doctor Tedros, congratulaba esta primera vacuna como un triunfo para la salud pública, y en su testimonio también decía que esto era algo sin precedentes en la historia en el mundo. Y también este sábado se celebró o se conmemoró el Día Mundial de Cáncer de Seno. Y con referencia a esto, en algunas investigaciones del Cancer Society, sacamos algunas estadísticas y algunas información, sobre todo que el cáncer de seno es el cáncer más común para las mujeres estadounidenses, excluyendo el cáncer de piel. Actualmente el riesgo promedio de una mujer en los Estados Unidos de padecer cáncer de senos en algún momento de su vida es aproximadamente del 13%. Esto significa que hay una probabilidad de 1 en 8 de padecer cáncer de seno.
también significa que hay una probabilidad de que 7 de cada 8 mujeres nunca tengan la enfermedad. De acuerdo a la American Cancer Society, estimaciones que en el año para el año 2019 los cálculos es que se van a diagnosticar 268.800 nuevos casos de cáncer de seno invasivo. Se diagnosticarán alrededor de 62.930 nuevos casos de carcinoma in situ y alrededor de 41.760 mujeres morirán de cáncer de seno. El cáncer de seno es la segunda causa principal de muerte para el cáncer de las mujeres. Solo el cáncer de pulmón lo supera. La probabilidad de que una mujer contraiga cáncer de seno es aproximadamente de 1 a 38, que es alrededor del 2.6%. Estas estadísticas suenan terribles. El cáncer de seno no es es prevenible a tiempo, o sea, no es prevenible como enfermedad, pero sí es importante el diagnóstico temprano. Por eso las campañas tan intensas para detectar el cáncer de seno a tiempo. Sin más preámbulos, hoy tenemos un invitado de lujo, es el doctor José Antonio Cisneros. El doctor José Antonio Cisneros es doctor en Ingeniería Biomédica especializado en imágenes de diagnóstico digital y es pionero en este campo. Tiene más de 25 años de experiencia en la práctica médica, docente e investigación en el campo de la radiología, la ingeniería biomédica, el diagnóstico por imágenes, la tomografía computarizada, resonancia magnética y ultrasonido. Es graduado de la Universidad Central de Venezuela y luego se viene a los Estados Unidos, a Massachusetts, y allí obtiene su título como ingeniero biomédico. Y más tarde hace su doctorado también en ingeniería biomédica. Tiene experiencia académica en universidades acá en los Estados Unidos y es fue coordinador ejecutivo de Jefferson Ultrasound Research and Education Institute en Filadelfia. También tiene experiencia corporativa, ejecutivo como director médico gerente de proyectos de Pickett International y fue director ejecutivo de una corporación en Boca Ratón. Algo interesante, él fue admitido acá en los Estados Unidos bajo la categoría de investigador distinguido y educador. Y en este momento se dedica a las comunicaciones en sistemas de la salud. Doctor José, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, normalmente comenzamos nuestro programa con curiosidad, queriendo saber quién es el doctor José Cisneros. ¿Quién es desde su punto de vista personal? ¿Qué te motivó a estudiar medicina? ¿Cómo saliste de Venezuela en aquella época a estudiar medicina? ¿Qué te motivó a estudiar este tipo de medicina? Bueno, con el tiempo he logrado responder la primera de esas preguntas. El doctor Cisneros es un curioso por naturaleza. Ajá. Sí. Un curioso. De hecho, casi todas las cosas que he hecho en mi vida han sido motivado por una gran curiosidad por el conocimiento, por aventurarme en campos nuevos del conocimiento y de la práctica, ¿no? Como tú dijiste, yo estudié en Venezuela, en la escuela José María Vargas, estudié medicina, pero casi a mitad de carrera me di cuenta de que estaba abriéndose un nuevo campo que iba a tener una importancia enorme en la práctica de la medicina, uh-huh. Y era la influencia de la tecnología. Hasta esa generación mía de médicos, la tecnología más complicada que había en medicina eran los rayos X, que se habían inventado como 90 años antes, y la parte de lo que se llamaba la bioelectrónica, que era hacer el electrocardio y el electroencéfalo. Eso era lo más, digamos, complicadito que había en materia de tecnología médica. Pero ya se estaba haciendo con la invención del microprocesador un cambio tecnológico que revolucionaría todo. Y yo tuve la ventaja y la oportunidad enorme de exponerme a esos cambios tempranos y de que
mi país, Venezuela, en esa época, me becara para hacer un doctorado en ingeniería biomédica. Yo creo que yo fui el primero que se benefició en Venezuela de ese recurso del plan de becas Mariscal de Ayacucho para formarse como investigador y docente en este campo que estaba empezando. Yo recuerdo cuando yo empecé a hablar de esto, la mayoría de la gente me preguntaba, incluso profesores míos me decían, ¿qué es lo que tú vas a estudiar afuera? Nadie sabía en realidad qué era eso. Pero ¿y cómo caes en...? Bueno, primero estamos hablando de los años 70 y Estamos hablando del algo, año ¿no? 79. 1979. Okay. Cuando llego yo a los Estados Unidos, solamente había creo que 5 o 6 universidades que ofrecían este posgrado, un posgrado multidisciplinario. Para aquellos que no saben lo que es, porque ya hoy la palabra bioingeniería biomédica y ingeniería biomédica son bastante conocidas, pero es la aplicación de las ciencias físicas de la ingeniería a la medicina. Entonces la ingeniería mecánica, por ejemplo, se aplica y se llama biomecánica y es la responsable de producir válvulas cardíacas, de producir prótesis de rodilla, etc. La electrónica, la ingeniería electrónica es la que aplicada al campo de la salud y de las ciencias biológicas se llama bioelectrónica y entonces es la responsable de los marcapasos, es la responsable de toda esa cantidad de dispositivos, el ojo biónico, el oído biónico, los trasplantes de cóclea, todo lo que tiene que ver con la electrocardiografía, todo lo que tiene que ver con en cierta forma hasta con la robótica, el control muscular, todo eso ha sido aplicaciones de la ingeniería a la medicina, ¿no? Y no solamente a la parte operacional de la medicina, sino también a la parte de investigación, porque prácticamente lo que la gente llama el progreso de la medicina ha sido el progreso de la tecnología aplicada a la medicina, ha sido la tecnología la que le ha dado un campo nuevo a la medicina, porque desde el punto de vista de lo que hace el acto médico como tal, sigue siendo tan antiguo como Hipócrates. Es hablar con el paciente, explorar el lado humano, escuchar el cuento del paciente, sensibilizarse con su problema. Esa parte sigue siendo netamente humana, sigue siendo el arte médico. Pero en cuanto a las herramientas que antes el médico tenían eran estas, ¿no? Las manos. Los cirujanos operaban y los clínicos palpaban, ocultaban, escuchaban y eso era todo lo que se podía realmente hacer, ¿no? Punzar, drenar algo, sacar algo, ese era el tipo de, eso era todo lo que se hacía, más los medicamentos. Pero hoy por hoy, bueno, prácticamente no hay forma de que tú tengas una enfermedad que no se vea beneficiada de esa tecnología. De la tecnología. Ajá, ¿y qué te despertó a ti eso de meterte hacia esa parte que imagínate que ni tus profesores sabían de qué estaban hablando? ¿Qué hizo algo en algún momento? ¿Leíste algo que te llevó a eso? ¿Cómo descubriste que eso estaba ahí? Debo recordar, si la memoria no me falla, que estábamos hablando del año 1974, que llega a Caracas el primer tomógrafo computarizado, que llegó, por cierto, al Centro Médico Docente de la Trinidad. Y en esa época una compañera de clase, que ojalá que me esté oyendo, me dijo: José, ¿sabes que trajeron un nuevo aparato que se llama tomógrafo computarizado? Y lo trajeron aquí al Médico Docente de la Trinidad. Vamos a ver, porque hoy hay una presentación con un agasajo y hay un acto cultural, un acto informativo sobre qué es la tecnología. Yo voy para allá sin conocer mucho de eso. Yo estaba estudiando tercer año de medicina. Y cuando yo vi la primera imagen de un cerebro humano tomada o adquirida por un tomógrafo computarizado, dije: aquí se acabó lo que se daba. Este es el futuro. Aquí no hay más nada que hacer. Eso fue lo que te hizo el por supuesto, click. Porque era la visualización de la anatomía. Y hasta esa época ¿cómo estudiaban? ¿Con el libro? Bueno, las imágenes médicas era la radiología convencional, la radiografía de cráneo. Si te fracturabas, si tenías un problema abdominal, te hacían una radiografía. Pero la radiografía era sumamente difícil de interpretar porque había que hacer una serie de signos indirectos. Perdón que te interrumpa, porque es que estás cayendo justamente en la próxima pregunta que te tenía, y es, tú pasas de radiología a tomografía computarizada, resonancia magnética, ultrasonido. Para mí eso suena como que todo igual. ¿Cuáles son las diferencias entre cada una de ellas para nosotros o la audiencia poder entender un poco
a lo que te estaba enfocando ahora tu conversación. Tienes razón cuando dices que son todas más o menos igual, porque todas son procesos de imágenes digitales. En otras palabras, se obtiene una señal que viene del cuerpo, se digitaliza, que se convierte en números para que una computadora pueda ordenar esto, y la computadora crea una imagen que luego el médico interpreta. Ok. En la radiología normal lo que se tomaba era una fotografía, que en vez de luz usaba rayos X. En la tomografía es más o menos el mismo principio, pero en vez de captar las señales en una placa, se captan en una serie de detectores que pasan a la computadora y la computadora genera una imagen. Okay. En el caso del ultrasonido, en vez de ser rayos X, son ondas mecánicas a una frecuencia muy alta que llamamos ultrasonido. Es lo mismo que ecografía y es lo mismo que sonografía. Son tres formas diferentes de hablar de lo mismo. Okay. Ultrasonido es la energía que lo produce, sonografía es la posibilidad de hacer imágenes con sonido, y ecosonografía es reflejando el hecho de que las señales que vienen son ecos de las señales que enviamos. Y en el caso yo tuve mucha suerte, chica, yo soy un hombre muy sortario, porque resulta que encima de todo esto, tú sabes lo que es agarrar la ola. Sí. Hay momentos en la vida de la humanidad en que no pasa nada. Yo agarré la ola de los precios altos. Exacto. Esa la agarré yo. En la Edad Media, ¿verdad? Pasaron siglos y no pasaba nada. Los martillos eran los mismos, los cuchillos eran iguales, las espadas eran iguales. Y de repente hay momentos en la historia del mundo en que en una sola generación pasa de todo. Yo recuerdo que mi abuela murió de 100 años y mi abuela pasó de ir de una ciudad a otra a caballo, a después poder ir en carreta, después poder ir en carro, a después poder ir en avión. En una sola generación ella pudo observar eso. Yo también, en 40 años de vida profesional que tengo, pasé de una medicina enteramente manual a una medicina donde ahora manejamos el paciente a distancia, operamos a distancia, vemos pacientes, vemos el interior del órgano de un paciente que jamás veremos personalmente. Entonces todo esto ha pasado en 40 años. La medicina que yo estudié cambió dramáticamente en 40 años. Yo muchas cosas que hoy los médicos manejan, yo jamás las vi en pregrado. Las he agarrado porque he seguido estudiando, mi medicina no se puede dejar de estudiar. Sí, al punto de que hay operaciones en donde está el médico, a lo mejor ultra especialista en Alemania, y bueno, la parte de la robótica, que ahora podemos hablar un poquitito de eso para no... el médico está en Alemania y el cuerpo de cirujanos está acá, sí, y él está dirigiendo la operación desde Alemania. O sea, y la está dirigiendo, no que está hablando, él le está dando instrucciones al otro cirujano. Él está moviendo actuadores robóticos. Bueno, el tema de la robótica es una cosa impresionante. A distancia operan. Eso lo ha hecho el Departamento de Defensa con médicos que trabajan en instalaciones médicas remotas al área de combate y pueden operar a un soldado en combate a distancia. Con un robot, pero o sea, eso ya es otra carrera completamente. O sea, no, el cirujano es el mismo cirujano, lo que pasa es que en vez de tener el paciente enfrente, el paciente está a 5.000 millas de distancia. Claro, pero para poder manejar, o sea, tú necesitas cursos de entrenamiento súper ultra especializados para manejar esos robots. O sea, no cualquiera puede. La cirugía que yo vi practicar cuando estudiaba medicina era una cirugía que se llama de cielo abierto. Tú abrías al paciente y tú metías mano, metías pinza, metías agujas, todo lo que tú estabas haciendo lo estabas viendo. Bueno, cuando yo me gradué de médico, inmediatamente vino la primera oleada de cambio cirúrgico, la famosa cirugía laparoscópica. Y ahora operas, pero tú no estás viendo directamente lo que estás operando, sino lo estás viendo a través de un aparato óptico que es el endoscopio. Entonces hoy hay una cantidad enorme de procedimientos en lo que se llama la cirugía mínimamente invasiva, donde operamos, yo estaba en operaciones hasta de fetos dentro de la cavidad uterina, o sea, estamos operando a un bebé que todavía no ha nacido. Entonces eso te da una idea más o menos de por dónde vamos. Se te cayó el... Sí. Wow, qué impresionante. Yo cuando miraba el tema de la medicina robótica, ahora, ¿ustedes tienen que estudiar ingeniería para poder hacer este tipo de cosas? O sea, o sea, para desarrollar tu carrera, ¿o cómo es? Entiende que en general, cuando yo estudié esto no era una carrera de pregrado, esto era una carrera de posgrado.
Ok. Entra dentro de un grupo de carreras que se llaman multidisciplinarias. Ok. Porque tú puedes entrar a hacer el posgrado viniendo de diferentes disciplinas. Se hace, por ejemplo, los biólogos hacen ingeniería y se gradúan de bioingenieros. Los ingenieros tienen que tomar materias de biología, tomar materias de fisiología, saber cómo funciona un corazón, cómo funciona un hígado, porque de lo contrario ellos no pueden entender a los médicos, ¿ok? Tú tienes que hablar un lenguaje común. Uh-huh. El lenguaje común es el lenguaje de la física, pero básicamente es un lenguaje que te permite a ti un equipo interdisciplinario. Esa es otra. Esto no es un ejercicio libre como el que es pediatra o como esto. Yo he trabajado siempre en equipo, porque la ingeniería biomédica no es algo que yo ejerzo ingeniería biomédica y tengo mi consultorio ahí en la calle 8. No. La ingeniería biomédica es donde tú formas parte de un equipo multidisciplinario, uh-huh, donde hay médicos, donde hay otros ingenieros, etcétera. Por cierto, que hay muchas otras carreras multidisciplinarias, uh-huh, donde se mezclan diferentes disciplinas, y por eso que tú ves hoy, por ejemplo, psicólogos, por ejemplo, que es una carrera de ciencias sociales, estudiando, por ejemplo, toda la parte de neurociencias con psicología. Entonces el psicólogo puede hacerse un neurocientífico, uh-huh, y si el biólogo quiere saber algo de psicología, pues se mete en un posgrado y entonces se incorpora para poder tener un lenguaje común. No, y que yo creo que cada vez se va como no complicando, sino yo creo que complementando más, ¿no? Unas carreras con otras y unas tecnologías con otras, porque sí, de otra manera, ¿cómo vas entendiendo todo? Imagínate cuando estamos hablando del cerebro humano o cuando estamos desarrollando un órgano artificial. O sea, tiene que ser de esa manera, no existe otra. Ahora, cambiando un poquito el tema y tocando hablando de lo que tú decías antes de la base primaria de lo que es el médico, y que el médico sigue siendo, la clínica sigue siendo la misma, de este contacto con el paciente. Te pregunto, estos avances tecnológicos no están separando o distanciando al médico del paciente. Sí, y eso es mi más grande sorpresa o mi más grande asombro. Es que cuando yo empecé esto en el año 79, yo pensé que todas estas herramientas iban a ayudar al médico a ser más humano. Porque si tú haces que las máquinas resuelvan mucho la duda o la certidumbre de qué es lo que el paciente tiene, tú tienes más tiempo para hablar con el paciente. ¿Me explico? O sea, si yo tengo una cantidad de instrumentos que me van a decir en cierta forma cuál es la magnitud y la localización y la severidad de tu proceso, yo tengo más tiempo para consolarte, para hablar contigo. Exacto. Y para ser más humano, porque las máquinas me están aliviando un poco la carga de la duda. Ok. Pero no contaba yo con que íbamos a entrar en otra dimensión que es, digamos, la más penosa de todo esto, que es que los médicos se han hecho tan dependientes de la tecnología para hacer diagnósticos y para llevar el caso, que lejos de ocuparse del paciente, están diciéndole al paciente: ya, listo, que venga el próximo paciente. Y eso ha pasado por el negocio de la medicina. O sea, la medicina por siglos fue una cuestión artesanal. El doctor ejercía su profesión, le pagaban sus honorarios y ya está. No había un intermediario. Pero con el proceso de desarrollo de la medicina y el crecimiento poblacional, se hizo necesario atender cada vez más gente en menor tiempo. Y se creó algo que es lo que ha terminado siendo terrible para todos, para los pacientes y para los médicos, que es la industrialización de la medicina. Ya la medicina no es una profesión, no es un arte, no es una actividad humana, es un negocio que tiene intereses económicos, que quiere rendimiento, que quiere agilidad y que quiere lo que se llama eficiencia y productividad. Y productividad es más casos en menos tiempo. Eso es lo que tú defines como industrialización de la medicina. Claro. Cuando ya los médicos no ejercen libremente, sino son empleados de una corporación
que te dice, tú podrás ser muy buen médico, pero yo quiero que tú produzcas $1.000.000 al año. Uh-huh. ¿No? Porque para eso trabajas para mí. Yo te pago $400,000 al año, pero tú me produces a mí $600,000 al año. Y para hacer eso, tú lo vas a hacer en mis términos. Yo te voy a decir cómo vas a atender a los pacientes, cuánto tiempo vas a pasar atendiendo a los pacientes, etc. Eso no está tan explícito y tan dantesco como yo lo pongo. Y no es así universalmente. Pero ya se está viendo eso. Y esa es la razón por la cual cada día los pacientes se quejan de que los médicos no lo ven, de que los médicos pasan 5 minutos con el paciente. Los médicos entonces se quejan también de que ya no tienen control sobre su práctica, de que ellos son unos empleados más, que son unos empleados de una corporación donde el interés es la ganancia. Hay una medicina que ahora hay varios posgrados y alguna tendencia que se llama la medicina narrativa, que es volver de nuevo a esto. La medicina narrativa no es más que escuchar al paciente e irse más allá de los síntomas, porque no somos un órgano enfermo, ¿verdad? Yo en infinidad de oportunidades, cuando he tenido la ocasión de hablarle a los médicos, les pido, no soy un pulmón enfermo, yo soy una persona que tiene un órgano dañado, y como persona que tiene un pulmón con problemas, tengo una economía que gira alrededor mío, tengo una familia, tengo una emoción, y pues la medicina narrativa habla un poco de eso, ¿no? De cómo que tenemos que volver a la esencia de ese contacto con el ser humano o con el paciente, de modo, porque también está estadísticamente comprobado que esa empatía que existe entre el médico y el paciente puede impactar de una manera tanto positiva como negativa para el paciente, que no Sin hace duda. que se levante más. Ahora, te comentaba esto de la medicina narrativa porque me sonaba muy interesante unos estudios que están iniciando. Imagínate, el departamento o la escuela de filosofía de la Universidad Javeriana de Bogotá. Ellos están haciendo todo un estudio de esto de la medicina narrativa y hablaban del impacto que esto está teniendo también en los médicos. Este doctor me hablaba y me explicaba que ellos, pues en las estadísticas está saliendo un número impresionante de médicos que tienen tendencias adictivas a medicamentos. Bueno, primero porque tienen el acceso, pues así de fácil. Y después porque este desajuste digamos, vamos a llamarlo desajuste en la sociedad de comunicación, les está afectando a ellos básicamente por lo que tú decías, porque se están viendo, bueno, el estrés que tienen encima, la sobrecarga que el sistema les impone es muy grande. Y los niveles de estrés son altísimos. Entonces, bueno, no sé si tienes algún comentario con respecto a eso. Totalmente de acuerdo. Primero me llama la atención que tú llames nueva medicina narrativa. La medicina toda la vida ha sido narrativa. Bueno, es que para mí es un término nuevo. Eso, pero cuando lo usa, luce así como que si fuera algo novedoso, ¿no? Pero es que déjame... Toda la vida, la esencia del acto médico sí. ha sido el paciente narrando su problema al médico y el médico narrándole la resolución. Pero imagínate la distorsión paciente. En donde estamos, que es una novedad completa. Creo que, no recuerdo cuál es la universidad que está acá en los Estados Unidos, está toda una tendencia con el concepto de la medicina narrativa. Okay, pero fíjate, ahí entro en otra cosa. Sí, tú tienes razón. Ahí entro en otra cosa. La medicina toda la vida se ha visto también, no amenazada, pero sí competida por una serie de actividades pseudomédicas que parecieran ser medicina y que toda la vida pues han creado falsas expectativas en los pacientes. Tú le puedes poner el nombre de la medicina que tú quieras, pero tú tienes que ofrecer resultados. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras, medicina marciana. Bueno, perfecto. Tiene unas implicaciones increíbles, tiene una metodología chéverísima. Muéstrame los resultados. Uh-huh. Porque si tú vas a tener una medicina narrativa que se basa esencialmente en conversar con el paciente y no resolver los problemas, quizás el paciente anímicamente y emocionalmente salga muy feliz de la consulta, porque la conversación con el doctor fue, como dicen, divina. Qué hombre tan encantador.
Pero resulta que en 24 horas se muere con una inflamación en la vesícula o nunca le detectaron eso. Una cosa a la otra. Por eso, bueno, es que te estoy diciendo, no, pero es que pasa muchísimo. ¿Tú sabes cuánta gente sale del sistema médico científico y se mete en las medicinas alternativas y se muere por eso? Bueno, pero ya estamos hablando de otra cosa, porque el tema del concepto de la medicina narrativa, sí, eso tienes completa razón. Lo que hay que hacer es que todos los médicos hagan la narración como parte del acto médico. Exacto, eso es parte. Pero no creando esto como una nueva cosa, porque entonces estamos hablando de lo mismo. Pero eso es lo que hay. O sea, sí, realmente es como toda una tendencia. Yo creo que los médicos, pero hay una tendencia peor. ¿Cuál? La inteligencia artificial. Porque es una tecnología que va a transformar todo. Ya va a haber carros que se manejan solos. Sí. Ajá. ¿Y cuál es el recurso básico para que una computadora sustituya a un ser humano? Que el trabajo sea repetitivo y predecible. En cuanto el médico empiece a hacer predecible su consulta y a repetir lo mismo, es sustituible por una computadora. Y eso va a pasar. Y ya se está hablando de sistemas de diagnóstico automático donde usted se sienta, es interrogado por una computadora que le hace las mismas preguntas que le hace su médico, pero a diferencia del médico que se fatiga, se cansa, no le presta atención, la computadora siempre le presta atención y dependiendo de la información que ella recoge, ella emite un diagnóstico y para asombro de todos nosotros, se equivoca menos que los médicos. Se equivoca menos. Bueno, yo la verdad es que no quisiera ver eso nunca. Lo que sí es horrible, pero va a pasar. Lo que sí es importantísimo es que todo ese sistema de información colabora con el médico para un diagnóstico oportuno. Entonces, yo soy de enfermedades raras y ahorita se están desarrollando una gran cantidad de programas donde le facilita la vida el doctor, el médico lo pone, bueno, cuáles son los síntomas y le arroja inmediatamente, no sé, a lo mejor 10 posibles enfermedades, ¿no? Y las ultra raras brotan todas allí. Y eso es súper importante para nosotros porque obviamente el diagnóstico oportuno, en nuestro caso, pues es vital. Ahí sí, definitivamente es un apoyo súper importante. Cuando yo llegué a Boston en el año 79, tomé uno de mis primeros cursos, fue computación en medicina. Y ahí hicieron un experimento con un programa de computación que estábamos nosotros evaluando, que se llamaba el internista. Y querían comparar si los pacientes querían hablar con un ser humano o llenar una entrevista en la pantalla de la computadora. Siempre pensamos en la hipótesis de trabajo que la gente prefería hablar con un ser humano que sencillamente responder una encuesta por computadora. Sorprendentemente, la gran mayoría de los usuarios de ese sistema prefirieron llenar la computadora. Y no es algo nada extraño. Cuando salieron los cajeros electrónicos, muchos dijeron, no, si la gente prefiere hablar con el cajero, porque tú lo conoces, todos los meses vas al banco y hablas con él, le preguntas por sus hijos. En la práctica la gente prefirió usar el cajero electrónico. Y fíjate que hoy, en muchos sitios, hay dos alternativas de tener servicio al cliente. Una es por internet y otra es llamando por teléfono a un ser humano que te escuche tu problema, que te diga, tranquilícese señora, no hay ningún problema, déjeme resolver el problema. ¿Adivina qué prefiere la gente? La computadora. O sea que esta nueva generación de millennials y de gente que está habituada a resolver cosas por computadora, tú y yo no, porque nosotros estamos acostumbrados al contacto humano. Pero es que nosotros estamos ya de salida. Los que están de llegada, todo lo hacen por computadora. Todo, sí. Ya están comprando todo, los víveres los compran por computadora. Entonces, no tiene nada de extraño que esa generación nueva de pacientes jóvenes que todavía no se han enfermado, cuando lleguen a sus 40, 50, 60 años, prefieran perfectamente interactuar con un algoritmo de inteligencia artificial antes que sentarse a hablar con un doctor que puede o no caerles bien. Sí, bueno, eso también, o sea, cuando acentuando de nuevo el tema de cómo un médico puede impactar la vida de un paciente, lo puede impactar, como te decía antes, de una manera positiva o de una manera negativa. Y cuando tenemos patologías tan especializadas donde hay
4 médicos especialistas en toda una ciudad gigante, que no te toca otra, si no tienes alternativa de irte para otro médico, si no te cae bien, pues te lo tienes que aguantar porque no tienes alternativa. Imagínate un sistema de salud como este, porque tampoco, o sea, nuestra medicina de hace años en nuestro país, bueno, todavía está en Venezuela echó para atrás, en Venezuela estamos como 40 años antes, ¿no? Pero, sí, bueno, pero estamos hablando de las tendencias actuales. Fíjate una cosa interesante, eso es otra. Hasta ahora hemos hablado del médico y del paciente, eso era antes. El sistema de salud moderno es un sistema de múltiples actores, donde ahora se ha especializado todo. Antes un cirujano hablaba con el paciente, hacía el diagnóstico, recogía el examen físico, le explicaba al paciente lo que le iban a hacer, luego lo veía en pabellón, lo operaba y luego lo veía en el postoperatorio. Eso va en desaparición. Sí. Hoy una persona es la que te interroga, recoge todos los datos, se lo pasa al médico, el médico ve los datos en una pantalla. Si quiere te hace una pequeña entrevista, pero él nunca te examina físicamente. Para eso hay una cosa que se llama Physician Assistant, que es el que recoge toda la información del examen físico, porque supuestamente el cirujano tiene muchos casos que hacer para estar sentando a tomarte los reflejos en la rodilla. Y luego entonces viene otra cosa. Vamos a poner que ahí pasa un infortunio en la operación y los pacientes quieren hablar con el cirujano. Eso es prácticamente que imposible, porque en los sistemas hospitalarios no pueden darse el lujo de que un doctor esté consolando a una persona que murió su paciente una hora porque se murió. Simplemente hay una persona dedicada a consolar pacientes dentro del sistema. Un psicólogo que sabe manejar el dolor ajeno, las emociones. Y es hasta preferible, porque si tú te pones a ver, claro, la carga para el médico es menor. No, y a lo mejor hay médicos con un gran toque humano, pero hay tipos que son francamente insensibles al dolor ajeno. Entonces, si a ti te toca un doctor que prácticamente no tiene ningún tipo de empatía y fue el que operó al pariente tuyo que se murió, bueno, encima del dolor de que se murió el pariente, la entrevista con el médico va a ser de terror. Entonces, claro, estas organizaciones han ido a un proceso de especialización de alto grado, donde ahora ya no es un médico, es un sistema de actores médicos de todo tipo. Hay la enfermera practicante, la enfermera clínica, la enfermera de terapia. Bueno, acá en los Estados Unidos, porque en nuestros países latinoamericanos, en algunos países hay algo de tendencia, pero esta diversificación del equipo médico que hay aquí en la región latinoamericana no es tanto así. Algunos países quizás... Pero para allá va. Para allá va, sí, con unas brechas muy acentuadas entre los países, sí. Pero lo que pasa es que la industrialización no ha llegado a nuestros países. O sea, todavía en nuestros países la clínica, los dueños de la clínica son médicos, hacen exoneraciones. Si el paciente no tiene con qué pagar, tú le dices, mira, vale, hazme el favor, esa persona no tiene con qué pagar, sí, y te dejan. El doctor mismo exonera sus honorarios si le cae bien. Sí, pero acá no puede, el médico no aquí puede. Aquí estás en un sistema. Sí, aquí el sistema no te deja entrar si no tienes seguro, o si no tienes con qué pagar. Ahí voy. Entonces el médico no tiene opción porque no puede. O sea, no. Todavía hay médicos que hacen lo que se llama la práctica liberal. Tú los ves que montan sus consultas, están en las avenidas y uno que otro doctorcito con su letrerito. Pero esa es una especie en extinción. Ahorita yo diría que la mayoría de los médicos en los Estados Unidos pertenecen a un sistema de salud. Y el sistema no les permite. Ellos son un engranaje más en un sistema organizado con una visión industrial y con una visión de eficiencia monetaria. Pues, o sea, la idea es maximizar los recursos, con o sin fines de lucro, no tiene que ser con lucro, pero es que las organizaciones sin fines de lucro, pues también son sin fines de pérdida. Exacto, entonces, claro. O sea, entonces la idea es que los recursos no se dispendian. Claro. Y que cada día hay más pacientes, cada vez más gente llega a la edad donde la gente se enferma después de los 50 años. Entonces, también hay que verlo desde el punto de vista de los administradores. Claro. Yo no soy hipercrítico de esta situación porque no hay recursos infinitos para atender a todo el mundo. Ni un doctor tiene todo el tiempo infinito para sentarse a hablar y escucharle todos los cuentos a los pacientes. Eso todo forma parte de una visión romántica, de una visión bonita de la medicina, pero hoy es impráctica. Sí, pero yo como paciente te digo, yo en lo personal me he visto afectada completamente por la actitud de un médico hacia mí.
O sea, de que un médico, pues, porque como paciente como seres humanos somos vulnerables y como pacientes somos mucho más. Entonces, ese poder puedo entender que el otro ser humano también tiene una carga muy grande, pero si me desempodera a mí como paciente, él va a fracasar como profesional también, porque me va a perder a mí como paciente, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay un equilibrio interesante, igual como te digo que yo entiendo perfectamente el punto de los médicos con la presión del sistema, pero pues yo no sé, yo tengo algo acá escrito que yo sé que coincides conmigo, que la comunicación entre el médico y el paciente es primordial y esa empatía es primordial. El hecho de que el médico tome a lo mejor unos minutos más y poder explicar esas imágenes que hablábamos antes, para mí es súper empoderante porque puedo ver, o sea, mi médico, la última vez que estuve con él, él buscó el cateterismo y me mostró cómo el corazón está y los centímetros que tiene, la dilatación del corazón, no sé cuánto. Ese doctor es muy bueno y ese doctor está en proceso de extinción. Pero es un muchacho joven. Por eso. Es un muchacho, sí, pero en cuanto no al tiene sistema ni 40 años. Ese muchacho, estoy hablando hipotéticamente, pero cuando ese muchacho le hagan la revisión anual y vean que él duplica en promedio el número de pacientes vistos y que produce menos dinero para el hospital, él lo van a llamar botón y lo van a presionar. Es posible. Sí, es así. Bueno, hay una nueva modalidad. Mi doctora, que por cierto es una doctora venezolana, bueno, ya no es mi doctora porque no la puedo pagar, pero a ella la sacaron en el mismo hospital, la sacaron y es como un sistema VIP de doctores, en donde pagas una cuota anual que no te cubre el seguro, una cuota alta, y el doctor está contigo, es el doctor de antes. Ella puede estar contigo todo el tiempo que tú quieras, escucharte, está las 24 horas disponible y los 7 días a la semana, imagínate. Pero ella me decía, es que no puedo, yo vengo de la maña vieja de tener que sentarme aquí con mi paciente. Entonces ella me decía, estaba trabajando sábados, domingos en las noches, porque me llevaban los expedientes, o sea, me llevaba toda la información a mi casa a evaluar a los pacientes, y estando aquí ella me llegó a llamar un domingo en la tarde, Migdalia, mira esta cosa tal, porque estaba revisando. Me dijo, estoy acabando con mi vida personal porque no puedo, y habló con el hospital. Y los médicos se están quemando en sus empleos. Claro, porque es que es no exacto, el burnout, sí, es que es demasiada carga, y por eso caen en lo que tú mencionaste, la drogadicción, el alcoholismo, la psicopatología, la depresión y hasta el suicidio. Sí, es muy grave. Porque la carga que ellos tienen es muy grande. Claro, yo siempre estoy defendiendo la posición del paciente pero desde el punto de vista humano, y después que escuchaba esta gente me decía, bueno, pero o sea, el médico. Ahora fíjate también. Tú, una de las cosas que yo aprendí como científico y mi formación es a ver las cosas en términos de resultados. Siempre hemos dicho que hablar con el paciente es muy bueno, que es humano, todo eso es verdad, sin duda. Y si hacemos una encuesta, yo creo que ningún paciente va a sentirse bien con un médico que no hable con él. Ese es el punto de vista emocional, ¿no? Pero ahora vamos a los resultados sobre vida, edad promedio, número de días de hospitalización, cosas que se pueden medir, porque el grado de satisfacción personal es todo preguntarle, mire, ¿cómo te fue con el doctor? Ay, él es una maravilla, qué hombre tan dulce, me preguntó por mis hijos y tal. La pregunta es si sus resultados de salud son mejores hablando más con los pacientes. Y eso también está en tela de juicio, porque cuando yo me he sentado en reuniones donde no están médicos, están ingenieros y gerentes, gente especializada en eficiencia, entonces me dicen, todo eso está muy bueno, pero hablar más con el paciente se traduce en mejores resultados. Ciertamente se traduce en mayor satisfacción para el paciente, pero no estoy hablando de la satisfacción del paciente, porque si el paciente lo que quiere es que conversen con él, yo en vez de emplear un doctor que me cuesta $400,000 al año, empleo un tipo, le pongo la misma bata, le digo que está viendo el doctor, una persona encantadora que pase 2 horas hablando con él, le da la sensación de satisfacción. Estamos hablando nada más de satisfacción, pero es calidad de vida, y cuando hablamos de calidad de vida es mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, ¿y quién te ha dicho que un psicólogo o una persona especializada en una buena narrativa conciliadora no ayuda más a un paciente que un médico malazo hablando?
O sea, el hecho de que una persona sea médico y haya estudiado 6 años de medicina más posgrado, no lo hace un mejor ser humano, lo hace un técnico. Claro, pero es más, te sorprendería lo poco que nosotros vimos de psicología en medicina. Ajá, bueno, eso lo aprendimos hablando con pacientes. Claro, y eso es y un médico una vez me lo cuestionó y me decía, es que a nosotros nunca nos han enseñado a hablar con los pacientes, eso no existe en la carrera de medicina. Bueno, nos enseñan, exacto, al uno final, lo aprende viendo exacto, a sus profesores, pero no es que cómo tienen una materia. No es así. Entonces, viéndolo ahora como un sistema, tú dirías, bueno, entonces yo prefiero que aquellos pacientes que quieran hablar con el doctor, pero quieran hablar largo con el doctor, tenemos un grupo de doctores que les encanta hablar, que no están operando, no tienen que sacar otros casos, tomar decisiones conflictivas y escuchar a los pacientes. Entonces es interesante porque uno tiene que oír los dos lados de la ecuación. Claro. No, bueno, yo creo que tiene que haber un término medio y el tema de escuchar al paciente, bueno, yo sigo defendiéndolo, es primordial y no solamente es escuchar el ayayay, es escuchar, como te decía antes, o sea, los síntomas son la punta del iceberg. Porque todo el iceberg fuerte está abajo. Yo te voy a contar una infidencia. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Yo te voy a contar hace poco yo fui a un médico. ¿Tú sabes cosa mala? Que un médico vaya a otro médico. Porque claro. No hay mejor experiencia para un médico que ser paciente. Yo he sido paciente de los graves, ¿no? De los que me he encontrado en grave estado. Lo cual, más somos terribles como pacientes porque como sabemos lo que nos está pasando y lo que nos van a hacer, nos ponemos peor, más necios y más pesimistas. Pero bueno, vamos a no hablar de eso. Yo fui a un médico por un problema de salud de la rodilla. Yo sé de toda la vida cómo se evalúa una rodilla para saber qué tan mala está. Ese doctor a mí no me tocó, en ningún momento me tocó la rodilla. Mi rodilla ha podido estar inmovilizada, fracturada, dolorosa, roja, morada, y él nunca la vio la rodilla. Él no me escuchó, me vio un médico, me dio un asistente de médico antes, que fue el que me tomó los signos vitales, me escuchó el cuento, él vino, tuvo como 3 minutos conmigo, ya había visto la radiografía, me diagnosticó y me mandó mis medicinas. Y nunca me tocó la rodilla. Yo salí ahí profundamente irritado con el doctor, pero también con un sistema que pretende hacer diagnósticos sin ver el órgano afectado o la parte del cuerpo afectada. Pero después me vino una suerte de fijación. Yo digo, ahora entiendo por qué hay tanta gente metiéndose en medicinas alternativas que no tienen mayor base científica, pero que la gente sale contenta. ¿Por qué? Porque te tocan y te escuchan. Claro. Porque cuando tú vas que hace un tipo que no es doctor, no es traumatólogo, no es ortopedista, pero te soba la rodilla y te pide que le eches el cuento y te manda a pararte en una pierna, después en la otra, te saca a bailar, te dice, no, doctor, usted está bien, usted no se va a... Déjeme ponerle este ungüento, déjeme ponerle esta hojita de ¿cómo se llama? De árnica, una postema de árnica aquí en la rodilla. Entonces, parece una cosa empache artesanal, una cosa, un parche sudado, una cosa de esa. Pero claro que el paciente se tiene que sentir mejor porque que con el médico, pero si lo tocaron, le pasaron la manito por el hombro, lo escucharon. Entonces, eso es lo que nos está fallando en la medicina moderna. Nos está fallando que nos olvidamos del ser humano. Estamos hablando de registros de computadora, imágenes diagnósticas. Y no estamos diciendo que no sirva. Un tecnólogo. Y no estamos diciendo que eso no sea necesario, es ultra necesario. Sí. Yo estoy completamente fascinada con cómo va la tecnología, pero es temerario esa desconexión con el ser humano, porque es que finalmente ahí está la adherencia. Entonces, esta persona se va con un medicamento que no tiene ningún tipo de registro de nada. A veces sin medicamento, cosas inventadas por el curandero. Cosas que son dantescas y que no tienen ningún sentido y que capaz que lo están matando, como lo hablabas al principio. En el mejor de los casos lo está haciendo perder el tiempo, porque mientras está en eso, no está viéndose. Hay cuestiones que hacen mucho daño, o sea, irse nada más por una medicina alternativa. Y mira que yo soy creyente, ferviente en la parte espiritual y todo, pero yo no dejo mi medicina tradicional jamás en la vida. O sea, yo puedo complementar
mi medicina tradicional con cualquier... Pero déjame decirte una cosa, echándole un poquito de plomo también al gobierno. La medicina científica también abusa mucho con medicamentos que no sirven, que no funcionan, que son costosos, procedimientos innecesarios. O sea, no vayas a creer que los únicos medios piratas son lo que pasa es, en la medicina científica se han visto cada show, y ustedes lo ven cada vez que mandan a recoger una medicina con efectos colaterales. No, bueno, y ven aquí el tema de los opioides y el tema de la... Ahí tienes tu ejemplo. ¿Cómo se llama? De los ansiolíticos, de todo eso. O sea, que son los primeros medicamentos de venta de los Estados Unidos, por favor. O sea, una locura. Yo siempre he dicho que aquí hay que hacer como en las investigaciones criminales de la AMPA organizada. Ahí en inglés dicen follow the money, sigue el dinero. Por donde tú veas que alguien ve una oportunidad comercial de vender o prestar un servicio, hay que estar atento, porque puede ser un servicio que en realidad no beneficia en nada y que simplemente tiene fines de lucro, tan sencillo como eso. Estamos llegando al final del programa. Esto no puede ser posible, José. ¿Cómo la gente, cómo te busca la gente? Yo quería que... pero es que no sé para qué me van a buscar, porque yo trabajo en ingeniería biomédica. Si alguien me llamara a mí para buscarme un proyecto de ingeniería biomédica, oye, pensaría que es una pero que nos digas, yo quiero que me digas, para cerrar rapidito, ¿qué te lleva a este campo tan... intenso, profundo, tecnológico, científico, al tema de las comunicaciones? Porque estás ahorita en el campo de las comunicaciones y luego nos dices cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga. Sí, bueno, mira, yo me retiré de los hospitales en el 2016, dejé de trabajar ya directamente para organizaciones, trabajo ahorita como consultor independiente, y dije, ¿qué voy a hacer yo en esta etapa profesional de mi vida después que le he dedicado tanto a la tecnología y tal? Y entonces, como a mí me gusta mucho hablar, y ya se habrán dado cuenta, entonces digo, bueno, déjame comunicar lo que sé. Déjame agarrar y dedicarme ahora al proyecto de comunicarle a la gente temas de medicina, tecnología y calidad de vida. En esta última etapa de mi vida, donde yo estoy más interesado en llegar con un mensaje estimulante de alguien que ha pasado por muchas cosas, antes que dedicarme a resolver problemas muy específicos. Como me pueden escuchar en drcisneros.com, tengo otro blog que se llama saludymuchomás.com, tengo uno que se llama enlamira.net, estoy en Facebook, en LinkedIn, estoy por todas partes, pero drcisneros.com, ahí es donde estoy yo ahí. Lo pueden localizar en todas las redes, drcisneros.com. No hago consultas, no mando medicinas a nadie, porque yo no estoy en ese rol. Pero estás proveyendo una información importante a la comunidad. Pues estoy haciendo medicina narrativa, me acabo de enterar. No. Bueno, mira, fíjate. Estoy iniciándome en el campo. De ahora en adelante, cuando me pregunten ¿qué especialidad tiene usted? Yo estoy especializándome, haciendo el posgrado en medicina narrativa. Bueno, pero ya tengo que cortar, pero te voy a decir, nosotros hicimos un estudio, un paper con unos científicos súper importantes de acá de los Estados Unidos, y él nos decía, jamás había escuchado el término de medicina narrativa. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa. La verdad es que ha sido una maravilla. El tiempo siempre se nos va tan rápido. Es increíble. Bueno, los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche por Pangea FM, la radio del futuro que se escucha hoy, dirigida por Edgar Paredes y producida por Randy Wolf. Este programa llega a ustedes gracias a la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, la Fundación Respirar es Vivir, y nos pueden seguir a través de las redes sociales de Pangea FM y de Viva la Vida 2M2 con el número 2. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias de nuevo a Roxana Araujo. Y de nuevo un especial y hermoso saludo y un beso muy grande a María Margarita. María Margarita, te queremos, te extrañamos, te quiero un montón. No tienes idea cómo me hace falta. Y te envío las mejores vibras y bendiciones y que todo te salga bien, y pronto te espero acá. Hasta luego, chao.